lápiz, papel, porque quiero enseñarles cosas interesantes hoy. Durante todos estos días que usted sabe que hemos tenido guerra en Medio Oriente, y digo guerra en Medio Oriente por todas las situaciones bélicas que se están dando entre Israel y los palestinos. Y como yo siempre digo, ninguna guerra es buena para ninguno de los bandos. Pero la gente me ha estado preguntando, tengo muchos amigos pastores que me han estado llamando para saber qué es lo que realmente está pasando, cuál es la razón por la cual se ha estado dando la guerra en Medio Oriente. Y bueno, me pareció que era buen momento para hablar hoy en la fiesta de Shavuot, la fiesta de las semanas, para hablar de este día 49, para hablar acerca de la situación que está pasando en Medio Oriente, pero cuál es realmente el llamado hacia Israel. Estamos en este tercer mes, estamos en la primera semana de este tercer mes y el mensaje es: la paciencia es un fruto que adquirimos a través de los procesos. Usa tu emuná, usa tu fe para adquirir la paz que necesitas en medio de la prueba. En medio de la prueba hay que utilizar la emuná, hay que utilizar la fe, pero hay que utilizarla para poder mirar bien la paciencia. Estamos en la parashá número 10 y fíjense que esta parashá tiene por nombre Miketz. Miketz en hebreo se traduce al español como al final. Esta porción se encuentra en Bereshit, en Génesis, capítulo 41, verso 1 al capítulo 44, verso 17. Dice el capítulo 41, verso 1 de Bereshit, de Génesis: y aconteció que al final de 2 años tuvo Faraón tuvo un sueño, le parecía que estaba junto al río. Ya hablamos acerca de estos capítulos, pero hoy quiero hablar del capítulo 42, Génesis capítulo 42, Bereshit capítulo 42, verso 1 en adelante. Prepárese porque va a estar interesante la enseñanza. Dice: y cuando Jacob vio que en Misraim había alimentos, Jacob dijo a sus hijos: ¿por qué se están mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Misraim, hay víveres en Egipto. Desciendan allá y compren de ahí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. ¿Está entendiendo? Desciendan a Egipto para que podamos vivir y no muramos. Verso 3: y descendieron los 10 hermanos de José, a comprar trigo a Misraim, a Egipto. He escuchado a muchas personas que están incursionando en el tema de las raíces hebreas y están en esa gran emoción y en ese, como dicen por ahí, en ese gran primer amor. Y ellos dicen, cuando le quieren enseñar a los cristianos acerca de este no caminar, ellos dicen: cuando tú vienes a Israel todo cambia. Hay una gran felicidad, el mensaje es diferente, el poder es diferente. Y empiezan a decirle todas estas cosas para enamorar a la gente. Y claro, la gente dice: bueno, podría ser, el mensaje viene de Israel. Esta gente está buscando las raíces hebreas. Entender la Torah con un pensamiento hebreo tiene que tener otro nivel. Hay un poder más grande. Y bueno, la gente empieza a enamorarse. Ahora mismo hay una gran oleada. La mayoría de las iglesias están buscando las cosas hebreas. Ya todos empiezan a mencionar palabritas, como dice en el hebreo tal cosa. Pero yo me hacía la pregunta: ¿cuál es la razón entonces por qué en el tiempo de nuestros patriarcas había hambruna en Canaán, había hambruna en Israel, para que me entienda? Sin embargo, en Misraim, en el paganismo, en Egipto, habían alimentos. ¿Cómo es posible que a nuestros patriarcas, a los patriarcas de Israel, les estaba faltando alimento, comida, si el Todopoderoso está de nuestro lado? Sin embargo, en Misraim, en Egipto,
había alimento para todo Egipto y para todas las naciones que estaban en su entorno. Y me quedé pensando por un instante, dijo, definitivamente aquí tiene que haber un plan divino. Y todo el mundo sabe que hay un plan divino, pues hay un plan divino. Ahora, ¿quién fue el instrumento para consumarse este plan divino? Joseph, es correcto, hermana mía. José fue el instrumento que Yahweh utilizó. O sea, para que Joseph haya llegado y convertirse en virrey, en el segundo en Egipto, él tuvo que pasar procesos difíciles, dolorosos, procesos familiares. Sus hermanos lo vendieron, lo odiaban, lo llevaron preso, estuvo preso porque lo acusaron de algo que no sabemos si cometió o no cometió. El caso es que estuvo preso. Yahweh se lo llevó preso, estuvo en la cárcel. Al cabo de 2 años, después de que él dijo, ya por fin voy a salir porque el copero va a hablar bien de mí, y al copero se le olvidó. Había que caminar una extra, una milla extra había que caminar, porque todavía Yahweh sabía que había algo que le hacía falta a Joseph. 2 años más vas a estar preso. Había un plan divino, como les estoy diciendo. Ahora, saltémonos toda esta historia porque usted ya se la conoce, usted y yo no la conocemos. El caso es que usted sabe que Joseph llegó al poder. Joseph llegó al poder. Wow. Voy a hablar de esto porque las preguntas que me han estado haciendo todos estos días con respecto a qué es lo que yo pienso acerca de Israel, cuál es mi pensamiento acerca de este pequeño pueblo o de este gran pueblo con la guerra que se tiene ahora mismo con Palestina. Y quise dar este preludio precisamente utilizando la parashá, la porción de este día o de esta semana, para poder entender un poco qué está pasando en Medio Oriente. Así que, ¿de qué manera Joseph llega al poder? Y usted ya sabe que Joseph era el consentido de su padre. Joseph era el consentido de Jacob. Conocemos la historia que Joseph es vendido como esclavo. Joseph es puesto en prisión. Este es el proceso, hablando un poco de Joseph. Y Joseph llega a convertirse en un gobernante. Hasta ahí parece que todo está bien. No hay ningún problema. Estamos claros en que Joseph tuvo que pasar todos estos procesos porque Yahweh tenía un plan divino. ¿Eran malvados sus hermanos? No, había un plan divino. ¿Era malvado Potifar? No, había un plan divino. ¿Era malvada la esposa de Potifar? No, no era malvada, había un plan divino. ¿Era malvado el copero allá en la cárcel? No, había un plan divino. Y así es como nos las hemos pasado. Ahora, la pregunta que viene a mi mente con esto es: ¿en qué tipo de gobernante se convirtió Joseph? Porque por aquí vamos a empezar a entenderlo. ¿En qué tipo de gobernante se convirtió entonces Joseph? Porque podría ser que Joseph se pudo haber convertido en un gobernante déspota, pudo haber llegado a ser déspota. Es que ustedes no saben lo que a mí me ha costado todo esto. No saben de dónde yo vengo. ¿Usted ha conocido gente así? Que vienen de una cuna bien pobre y cuando llegan a tener, ven con desprecio a los demás. Abundan. Conozco muchos. Entonces, Joseph, a través de todo su recorrido, dice: ahora soy gobernante. Ahora ya van a ver estos quién soy yo. Esa pudo haber sido uno de los escenarios, porque aquí hay 2 escenarios en la vida de Joseph: ser déspota y el otro servir a los demás. Cualquiera de ellas 2 pudieron haber sido. En Bereshit, en Génesis, capítulo 42, verso del 6 al 9, dice en el verso 6: y Joseph era el gobernante de la Eretz. Mire, esto es que en un momento podemos ver a Joseph como un déspota. Mire lo que dice, debajo de ser déspota. Joseph era
el gobernante de la Eretz, que vendía a todo el pueblo de la Eretz, vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de Joseph y se inclinaron a él, rostro a la Eretz, a la tierra. Verso 7. Y Joseph vio a sus hermanos y los conoció, mas hizo que no los conocía y les habló duramente. Escuche bien, por favor, aquí. Y les habló duramente y les dijo: ¿de dónde han venido? Ellos respondieron: de la Eretz de Canaán, a comprar alimentos. Joseph pues conoció a sus hermanos, pero ellos no lo conocieron. Verso 9. Entonces se acordó Joseph de los sueños que había tenido de ellos y les dijo: ¿son espías para haberlo descubierto? ¿De la Eretz han venido? Esto puede ser el Joseph déspota. Ustedes son espías. Yo soy el rey. Por supuesto, les repito, esto es un plan divino. Todo esto, hay un plan divino en esto. Ahora, también puedo encontrarme a Joseph ya con el cargo que él tenía, el segundo escenario. Y el segundo escenario es que Joseph se convierte en una persona para servir a los demás. En Bereshit, en Génesis capítulo 45, verso del 4 al 5 dice: entonces dijo Joseph a sus hermanos: acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron y él les dijo: yo soy Joseph, su hermano, el que vendieron para Misraimá. Y todo lo que le hicimos a este, lo golpeamos, lo metimos a un pozo, queríamos matarlo, le mentimos a nuestro padre, lo vendimos a unos mercaderes, se lo llevaron para Egipto. Yo me imagino que todos ellos comenzaron a pensar: ahora vamos a empezar a pagar. No sé los ojos de ellos cómo estaban ahí en ese momento. Si estaban alegres por ver a su hermano o si estaban pensando lo que les iba a pasar. La respuesta de Joseph del verso 5 dice: ahora pues, no se entristezcan, ni les pese el haberme vendido acá. Aquí es donde la gente madura, la gente sabia crece. Aquí es donde se ven las verdaderas canas, no las canas de mentira. Otra vez, aquí hay buenas canas. Escuche bien. Ahora pues no se entristezcan ni les pese el haberme vendido acá, que para preservación de vida me envió Elohim delante de ustedes. Ahí. Miren, cuando alguien nos hace un daño, ¿será que nos perdemos la bendición de convertirnos en grandes porque no somos capaces de ver más allá de lo que nos está pasando? ¿Será que cuando alguien nos lastima y nos hace daño, en algún momento usted dice: algún propósito hay en esto, Padre? Yo no sé a cuántos de ustedes les ha pasado de esta misma forma que le pasó a Joseph, que quizás los han vendido, los han dejado en la calle, etcétera, 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 no sé. Pero llegar a tener una madurez espiritual, porque hay gente que es madura por la edad, aprendieron muchas cosas de la vida, pero hasta dónde lograron desarrollar realmente esa espiritualidad positiva o esa sabiduría positiva de entender cuando las cosas están saliendo mal, si hay un propósito o realmente con inteligencia nos defendemos. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿cuál debería de ser? ¿Usted cuál cree que debería de ser nuestra postura ante un enemigo o adversario cuando éste está en desventaja? Cuando hay alguna persona que no queremos mucho y resulta ser que lo tenemos en nuestras manos o la tenemos en nuestras manos. Uy.
Algunos dicen, la venganza es dulce. Yo conozco mucha gente así. Y gente que está muy cerca de mí. Otra vez, por favor, escuche la pregunta. ¿Cuál debería de ser nuestra postura ante un enemigo o adversario cuando éste está en desventaja? ¿Qué deberíamos de ser? ¿Y sabe qué es lo que yo entiendo? Ahora, porque parece ser que en este momento voy a comenzar a darle respuestas a las preguntas que me han estado haciendo acerca de la guerra que tenemos ahora mismo en Medio Oriente entre Israel y los palestinos, o Israel y los árabes. Y es que yo creo que Yahú creó un lugar geográficamente llamado Jerusalén, allá en Medio Oriente, para probar lo que hay en el corazón del hombre. ¿Sabe por qué? Porque ese es el punto de discordia. Jerusalén es un punto de discordia. Hay una canción antigua, vieja, que suena casi hebrea, que en inglés dice, ¿cómo dice? This land is mine. Dice, esta tierra es mía. Esta tierra es mía. Entonces yo entiendo que Yahú creó un punto geográfico allá en Medio Oriente y le puso por nombre Jerusalén y dijo, con esta tierra voy a probar lo que hay en el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque este va a ser el punto de discordia divina. Porque todos aquí van a ser dueños de esta tierra. Los cristianos allá son dueños de la tierra. Los católicos son dueños de la tierra porque les pertenece a ellos. El judaísmo dice, esta tierra es mía. El islam dice, esta tierra es mía. Las tres grandes religiones se están matando por un punto geográfico en Medio Oriente. Así que por hoy en día, es un punto de discordia entre Israel y el mundo árabe. O los hijos de Esaú, o Roma, como usted quiera llamarle. Ahora quiero enseñarle algo. Y es que Israel es un estado hoy que tiene un gobierno. Piense por favor en esto. Aquí quiero que preste atención. Israel es un estado, hoy es el estado de Israel que tiene un gobierno. Ahora, ¿cómo llegó a ser Israel un estado? ¿Cómo llegó Israel a ser un estado? Vamos a ver. Aquí tengo una línea de tiempo. Yahú le hace una promesa a nuestro padre Abraham. Luego, después de esta promesa, usted conoce un poquito la historia. Misraim, Egipto, esclaviza a Israel. Después de ello, conquista Canaán. Ya usted sabe que Israel llega y conquista Canaán, llega a Canaán. Después de esto, Israel es dispersado por todas las naciones. ¿Hasta ahí estamos bien? Ahora, ¿qué quiero decirles con esto? Y es que la diáspora o las diásporas que han habido en todos los tiempos fueron oportunidades divinas. A esto préstale atención. La diáspora fueron oportunidades divinas para que entendiéramos que no éramos embajadores de un estado, sino embajadores de Yahú en todas las naciones. Otra vez, cada vez que Yahú decide enviar a Israel a las naciones, a través de los imperios que nos gobernaron, a través de Roma que nos sacó de Canaán o de Israel, a través de Egipto, de
todos, Babilonia, los medos, los persas, Grecia. Yahú lo que nos estuvo dando siempre fueron oportunidades divinas. O sea, estas fueron oportunidades de parte de Yahú para que usted y yo pudiéramos entender que no somos embajadores de un estado. Otra vez, a ver si lo va a entender. El Israel de la Torá no es embajador de ningún estado político. El Israel de la Torá somos embajadores de Yahú en las naciones. Usted dice, pero ¿de qué está hablando? Bueno, que lamentablemente hubo un grupo de personas que no fueron tan espirituales y convirtieron a Israel en un estado. Ahora, yo le quiero hacer una pregunta, por favor, a todos los que me están escuchando. Quizás el judaísmo va a derogar lo que yo voy a decir, o muchos mesiánicos, o algunos cristianos. Pero quiero hacer una pregunta, y es, ¿cómo debe de ser considerado Israel? Y se las pregunto a ustedes, ¿como país, como estado o como una nación? ¿Cómo debe de ser considerado Israel? ¿Como un país, como un estado o como una nación? ¿Debería ser como nación? Ok, para ser considerado Israel una nación, usted debería de entender qué es entonces un país. Debe de entender qué es un estado y debe de entender también qué es una nación. Ok, vamos despacio. ¿Qué es un país? País alude a lo geográfico y territorial. ¿Dónde está Israel? ¿A dónde? En China. ¿Dónde está? En Medio Oriente. Eso es un país. Perfecto, vamos bien. ¿Qué es un estado? Alude más lo legal e institucional, o sea, al gobierno. Cuando se habla del estado, se habla de un gobierno. Quiere decir, un país que tiene un territorio geográfico en un punto, en un lugar específico, él debe de tener un estado, porque en ese estado va a haber, va a ser legal y va a ser institucional. ¿Estamos claros lo que es un estado? Ahora viene lo interesante, ¿qué es una nación? Una nación alude a lo humano y lo cultural. Cuando se habla de nación no se habla de estado ni de país, sino que se habla de lo humano y lo cultural. Pero lo más interesante de esto acerca de una nación es que podría no corresponder a un país o un estado y estar disperso. Otra vez, cuando se habla de una nación, alude a lo humano, o sea, está hablando de las personas y de su cultura. Y lo otro es que podría no corresponder a un país o un estado y estar disperso. Le pregunto, ¿a quién podría asemejarse esta nación? Para tener un ejemplo. ¿A quién? ¿De quién podríamos estar hablando acerca de esta nación? De Israel. ¿Por qué? Porque Israel hay personas, hay humanos, número uno. Número dos, Israel tiene una cultura, nuestra cultura es la Torá. Y número tres, no necesariamente debemos de tener un país o un estado. Esto no lo digo yo, esto es algo legal, lo que estoy hablando. Pero lo mejor de todo es que puede estar disperso, dice. ¿Cómo? Podría estar disperso. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Lo tenemos claro? Ok. Entonces, ¿qué deberíamos ser? Viene la pregunta nuevamente. ¿País, estado o nación?
¿Qué es lo que somos? Mire, Yahú todo el tiempo nos ha hecho querer ver como una nación. ¿Cómo? Nos manda a las naciones, nos saca de cualquier lugar donde estamos en un punto geográfico, nos saca para que nosotros entendamos el mensaje de quiénes somos y a qué venimos a este mundo, pero nosotros seguimos necios, querer tener un estado y un país. Esto es para dar respuestas a los problemas que tenemos ahora mismo en Medio Oriente. Ahora, para corroborar con esto, váyase a Jeremías, para que usted diga, está diciendo una tontería. En Jeremías, capítulo 31, verso del 35 al 36, ahí siempre está lo de la nación, para que usted vea. Mire lo que dice. Así ha dicho Yahú, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Yahú de los ejércitos es su nombre. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Hay leyes que Yahú le puso a la luna y a las estrellas. Verso 36. Si faltaran estas leyes delante de mí, dice Yahú. ¿Cuáles leyes? Las que le puso a la luna y a las estrellas, no al sol. A la luna y a las estrellas. Otra vez, quiero leer el 35 para que usted capte bien el mensaje. Así ha dicho Yahú, que da el sol para luz del día. ¿Para qué es el sol? Para que dé luz el día. Luego dice, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Yahú de los ejércitos es su nombre. Ahora sí, 36. Si faltaran estas leyes delante de mí, dice Yahú, también la descendencia de Israel faltará para no ser estado, para no ser nación delante de mí por 20 años, eternamente. Entonces le pregunto, dice que Israel es para qué cosa, para qué fue lo que Yahú dijo que nosotros íbamos a hacer. Nación, ok. Pero esa nación, ¿qué iba a hacer? ¿Cuál es el trabajo de Israel? ¿Cuál es el trabajo de Israel? Ser luz para las naciones. Ser luz para las naciones. Ahora, mire algo interesante. Váyase conmigo a Bereshit capítulo 26, verso del 1 al 4. Dice, y hubo hambre en la Eretz, además de la primera hambre que fue en los días de Abraham. Y se fue Isaac, por favor a esto préstele atención. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los Filistim, Isaac, rey de los filisteos, en Gerará, verso 2. Y se le apareció Yahú y le dijo, no desciendas a Misraimá, no desciendas a Egipto, habita en la Eretz que yo te diré. Préstele atención al verso 3 y 4. Peregrina en esta Eretz y seré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu simiente daré todas estas Eretz y te ratificaré el juramento que juré a Abraham tu padre. Le pregunto, ¿cómo se llama la simiente de Isaac? Vamos. ¿Cómo se llama la simiente de Isaac? ¿Cómo? Jacob. La simiente de Isaac es Jacob. Ahora, aquí viene lo interesante. Y multiplicaré tu simiente como las estrellas de los cielos, los Shamaim. ¿Quién es la simiente? Jacob, no Israel. Aquí presta atención a esto, por favor. La simiente de Isaac no es Israel, la simiente de Isaac es Jacob. Porque no fue Isaac el que le cambió el nombre a Jacob. ¿Estamos claros? Isaac sabe que su hijo es Jacob. Presta atención a esto. Y multiplicaré tu simiente como las estrellas de los cielos y daré a tu simiente Sarjá y daré a tu esperma, porque Sarjá es esperma,
todas estas eretz, ¿está en plural o en singular? ¿Ah? En plural, ¿verdad? Y daré a tu simiente todas estas eretz. No le dijo y daré a tu simiente la eretz de Kenán. No, todas estas eretz y todas las naciones de la eretz, de la tierra, serán benditas en tu simiente. ¿Quién es la simiente de Isaac? Jacob. Ok, usted dice, pero ¿por qué está diciendo esto? A esto preste la atención. Porque hay una gran importancia para saber la profecía cuando se habla de Jacob y cuando se habla de Israel. En Jeremías estamos hablando acerca de Israel como luz para las naciones, para que entendamos el mensaje. En en Isaías, capítulo 49, verso del 1 al 7, dice: óiganme costas y escuchen pueblos lejanos. Yahú me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. ¿Quién está hablando ahí? ¿Leyó el verso? ¿Quién está hablando ahí? Yeshayahu. Pero Yeshayahu, Isaías, no está hablando él de él. ¿Por qué? Sigamos leyendo. Verso 2. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Podríamos decir que está hablando Isaías de él, pero ya se va a dar cuenta que Isaías no está hablando de él. Sigamos leyendo, verso 3. Y me dijo: mi siervo eres, oh Israel. Quiere decir que Isaías, Yeshayahu, él está profetizando en nombre de Israel. Y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. ¿En quién? ¿En Isaías o en Israel? Ok, en Israel. Verso 4. Pero yo dije: por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Yahú y mi recompensa con mi Elohim. ¿Está hablando siempre? Yeshayahu, pero no como él, no en primera persona, sino en segunda persona, que en este caso es Israel. Verso 6. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob. Préstale atención a esto. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Para usted entender esto, tuvo que haber entendido lo que leímos antes. ¿Quién es el hijo de Isaac? ¿Quién? Jacob. ¿Es Israel el hijo de Isaac? No. Otra vez, usted tiene que ubicarse bien para entender la profecía. Dice el verso 6. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. ¿Y quién es quién? Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando dice levantar las tribus de Jacob, se refiere a la simiente de Isaac, al hijo de Isaac. Y cuando dice y restaures el remanente de Israel, es la bendición que le dio el Mala cuando Jacob peleó con él. Ya no se llamará más tu nombre Jacob, sino que tu nombre será Israel, porque has peleado con Elohim y los hombres y los Anashim y has vencido. ¿Entiende la diferencia? ¿Qué sucede entonces? ¿Qué está diciendo esto? Que dentro de todo el mundo, préstale atención a esto, que dentro de todo el mundo Jacob va a ser levantado, pero dentro de todo ese grupo, o sea de Jacob, Yahú va a sacar un remanente de Israel. ¿Dónde está Jacob? En todas partes de la tierra. ¿Cuál fue la bendición que Yahú le dio a Isaac? Le dijo que
en su simiente iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. ¿La simiente de Israel o la simiente de Jacob? ¿La de quién? Jacob. Entonces, ¿dónde está Jacob? En todas las naciones de la tierra, metidos en las iglesias, metidos en esto, metidos en todas partes están. Entonces, este mensaje tiene que levantar a los hijos de Jacob para que dentro de todos ellos Yahú vaya a levantarse su remanente de Israel. Entonces, para que se levante ese remanente de Israel, usted tiene que saber cuáles son las características de ese remanente de Israel. Porque puede aparecerle un narizón barbón y con un pasaporte que diga israelí. Pero puede ser que sea hijo de Jacob y no Israel. Puede ser que sea hijo de Jacob, pero no Israel. Entonces, ¿cuáles son las características de ese remanente de Israel? Fácil. Ellos, los del remanente de Israel, tienen que tener la naturaleza de Yahú. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de Yahú? ¿Cuál es la naturaleza de Yahú? Es fácil. Hace poco hablábamos de ello. O sea, el remanente de Israel, número uno, debe de ser espiritual. Y para ser espiritual usted debe de tener los frutos de la Ruaj. Debe de tener amor. Y no solamente para los suyos. Porque Yahú, el religioso tonto cree que Yahú solamente solamente ama a su religión o su raza. Pero el que es espiritual sabe que Yahú ama toda su creación. Esa es la naturaleza de Yahú en una persona que sea espiritual. Entonces tiene que presentar los frutos de la Ruaj: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la fe, la benignidad, la mansedumbre, la templanza. ¿Estamos presentando nosotros eso delante de Yahú? ¿Son esas características que me hacen verme como Jacob o como Israel? ¿Qué más? Infinito. La naturaleza de Yahú es que es infinita. ¿Sabe qué significa eso? Que nuestro pensamiento y nuestro crecimiento debe de ser infinito. No podemos creer que es finito y que lo que yo enseño, yo creo es la totalidad. No, no es cierto. ¿Qué más? Saber que Yahú es eterno e inmutable en su ser. Que Yahú no cambia. Pero la mayoría de religiosos que conozco, para ellos Yahú cambia de parecer. Yahú dice hoy, debes de alimentarte, debes de ser vegetariano, pero Yahú mañana dice, ay, bueno, es que ya ahora sí me gusta la carne. Ahora sí, denle a la carne. Y así podemos ver muchas cosas. Usted y yo tenemos que entender que Yahú es inmutable, Él no cambia. Lo que Él dijo al principio, eso se va a mantener. Y si cambia el mensaje de Él en todo el recorrido de las Escrituras, entonces usted debe de apegarse a la primera orden. Y la primera orden de Yahú fue bien clara, que nosotros debíamos de alimentarnos y ser vegetarianos. Esa fue la primera orden. Después Yahú dijo que no, que un pollito, un asado. Ay, no. Estoy hablando de una cosa, es ser hijo de Jacob, que es carnal, y otra cosa es ser hijo de Israel o del remanente de Israel. Pero para ser del remanente de Israel usted tiene que tener características divinas. Debe de tener sabiduría. Ay, hay muchos que nos quedamos burros por ahí. Poder, la kedushá, la santidad. O sea, estar convencidos que yo soy kadosh, que yo soy santo, no por lo que hago, sino porque Yahú dijo que yo soy santo. ¿Y qué culpa tengo yo?
Él dijo que yo soy santo. Él lo dijo, no lo dije yo. Ustedes son santos porque yo soy santo. O sea que si yo no soy santo, tú no lo eres tampoco. Ustedes son santos porque yo soy santo. Y si yo no soy santo, es porque él no es santo. ¿Y entonces? Porque la gente cree que santidad significa no pecar. Y están equivocados. La justicia, la verdad. Wow. Entonces, a ver si ahora entendemos. Isaías 49, estábamos leyendo versos del 1 al 7. Quiero leer el verso 6. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob. ¿Está bien? Levantar las tribus de Jacob, ¿está bien? Es la simiente de Isaac, donde Yahú puso la bendición que todas las naciones de la tierra iban a ser benditos en su simiente, o sea, en Jacob. ¿Dónde está hoy la descendencia de Isaac? En todas las naciones de la tierra a través de Jacob. Pero cuando se habla de Israel, y esta es la parte, a lo mejor aquí es donde voy a darle respuesta a las preguntas que la gente me ha estado haciendo todos estos días acerca del problema que tenemos en Medio Oriente. Hay una posibilidad que lo que haya en Medio Oriente sea un estado y que sean hijos de Jacob. Porque los hijos de Israel saben que deben de tener características que son muy diferentes a las de la carne. Por eso fue necesario que Jacob luchara con el Malach. Oiga bien, que Jacob luchara con el Malach para que el Malach pudiera bendecirlo y cambiarle el nombre de un carnal luchador a un espiritual. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones. ¿Está entendiendo? Esto lo digo yo. Y quizás yo voy a estar equivocado. Yahú no nos mandó a formar un estado en Medio Oriente. Yahú no nos mandó a crear un país. Yahú nos ha mandado a ser una nación en todas las naciones de la tierra. ¿Sabe cómo es esto? Esto es como que todos los cristianos vayan a un lugar, a una tierra específica, la colonicen y le llamen Cristianolandia. No, sin embargo, los cristianos son una nación en el mundo entero. Israel debe de ser una nación en el mundo entero, pero una nación que pueda producir luz, que traiga paz. No que levante a un líder religioso para hacerle guerra a los demás. No, eso no es paz. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. ¿Usted cree que Israel puede ser salvación volándole plomo a otro? Y es verdad, por favor, entiéndame lo siguiente, no estoy en contra del Estado de Israel. Porque el Estado de Israel tiene país. El Estado de Israel tiene un gobierno. El Estado de Israel es como todas las naciones de la tierra. Son como todos los países de la tierra. Tienen un gobierno, tienen un Estado. Pero con todo el respeto del mundo con lo que voy a decir. Pero el Israel de la Torá no tiene Estado. No lo mandaron a hacerle guerra a nadie. Ya hemos visto tanta matanza allá en la Torá. Verso 7. Así ha dicho Yahú, redentor de Israel, el Kadosh suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos, verán reyes y se levantarán príncipes. Oiga bien, y adorarán por Yahú, porque fiel es el Kadosh de Israel, el cual te escogió. Quiero ir cerrando.
Escuche esto, por favor. La verdadera emuná, escuche bien esto. La verdadera fe, para el que no me entiende bien, la verdadera fe no tiene un punto geográfico. La verdadera fe no tiene un estado. La verdadera fe no tiene un gobierno de hombre. La verdadera fe es sencillamente luz de las naciones. Esa es la verdadera fe. Esa es la verdadera fe. Y sabe una cosa, Israel no se ha liberado Israel no ha sido luz aún, porque aún no se ha liberado a sí mismo para liberar a otros. No ha pasado por un verdadero Shavuot. Oiga, escuche esto. El verdadero Shavuot no es celebrar. La gente dice, Rambo, pásame la bazooka, cotorrito. La gente cree que Shavuot significa hablar en lenguas. Cree que es danzar y armar aquel relajo y aquella pachanga y aquella parranda. Eso no es Shavuot. Están equivocados. Escúchame bien, por favor. Israel no ha sido luz de las naciones porque sencillamente no se ha liberado a sí mismo para liberar a otros. ¿Sabe qué? Shavuot, hoy, Shavuot, es para liberarme yo de las ataduras. Shavuot, ¿sabe por qué? Porque mañana por la noche, ¿qué día es? Es 50. ¿Y sabe cómo le llaman las escrituras al día 50? Yovel. ¿Y sabe qué es Yovel? Jubileo. ¿Y sabe qué? En jubileo no me liberan a mí. Jubileo se liberan a los demás. O sea, hoy Shavuot es para liberarme a mí de Jacob y convertirme en Israel. Para mañana, en la noche, comenzar a liberar a todos los demás. Israel no ha sido luz porque no se ha liberado a sí mismo para liberar a otros. No ha pasado por un verdadero Shavuot. El verdadero Shavuot es, otra vez, liberarme a mí mismo, de mí mismo. Porque mañana hay que liberar a otros. Ya estoy terminando. Isaías capítulo 49, verso 6 dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. ¿Usted cree que este trabajo se lo dieron a Jesús? Sí, pero nos lo dieron a todo Israel también, no solamente a él. No fue a un hombre específico, fue a una era mesiánica. La era mesiánica es que el espíritu, que la liberación entre en mí. El espíritu de Yahú, la ruah de Yahú está sobre mí, porque por cuanto me ha ungido Yahú, ¿para qué? ¿Para dar qué cosa? Libertad a los cautivos. Esta es una era mesiánica. Pero mientras yo no me libere, yo no puedo liberar a nadie en Yovel, en jubileo. Esto solo es el principio de las enseñanzas. Bien, va a estar buenas las enseñanzas. Esta es la primera nada más. La segunda que viene mañana y la tercera que viene va a lograr entender todo. Amo a mi pueblo Israel. Amo al Estado de Israel. Pero si quiero ser una persona espiritual, Israel no debe de tener un Estado. Israel debe de ser una nación en todas las naciones de la tierra. Porque el Estado me hace esclavo. El Estado me subyuga. Y el Estado hace que yo subyugue a otros. No podemos seguir más siendo ni país ni Estado. Debemos de encontrar la libertad
para realmente poder liberar a todos aquellos que están metidos en la esclavitud. Por supuesto, para eso tenemos que entender que la paciencia es un fruto que adquirimos a través de los procesos. Usa tu emuná, usa tu fe para adquirir la paz que necesitas en medio de la prueba. Eso es lo que necesita Israel en este momento. El Estado de Israel necesita dos cosas: paciencia y paz. Que Yahweh los bendiga y que Yahweh los guarde. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre usted. Que Yahweh se incline favorablemente a usted y que Yahweh pueda darle paz. Yevarejeja Yahweh veishmereja, Yael Yahweh panaveleja bikuneja, Isa Yahweh panaveleja beasem leja shalom.